Primero quiero señalar, como se ha informado, que desde el primer momento en el que el gobierno de la ciudad recibió reportes de las y los vecinos de la alcaldía Benito Juárez vinculados con la calidad del agua en sus hogares, desplegó una estrategia de verificación en territorio, de acciones de atención y de investigación en la que participaron diversas instituciones, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Gobierno. El tema se empezó a tratar en el Gabinete de Seguridad por la mañana y luego se estableció un Gabinete del Agua en Benito Juárez que ha venido sesionando todos los días hasta hoy. El primer reporte que se recibió fue el domingo 31 de marzo. Ese reporte se recibió a las 10:30 de la noche. Al día siguiente, el lunes 1 de abril, inició un despliegue operativo interinstitucional en 6 colonias de la alcaldía para dar puntual atención a los reportes vecinales que habían llegado por la mañana. Se inicia la toma de muestras en los domicilios donde se presentaron reportes, así como las primeras pruebas con explosímetros. El resultado fue 0 explosividad. También iniciaron las primeras pruebas enviadas al laboratorio para conocer la composición del agua. Al mismo tiempo, brigadas de la Secretaría de Salud y de la Agencia de Protección Sanitaria atendieron los reportes vecinales e hicieron recorridos domiciliarios en campo directamente con las personas que habían hecho los reportes. Incluso quiero señalar que hay videos de personas agradeciendo la presencia de nuestro personal y hay agradecimientos que se hicieron directamente a nuestras brigadas por la atención inmediata. El martes 2 de abril, para reforzar la atención, se convocó una mesa técnica con la participación de las áreas que están aquí presentes: Gobierno, Protección Civil, Bienestar, Salud, Desarrollo Urbano, Sistema de Aguas, y también con la participación de Pemex, de la logística de Pemex, de Conagua y otras instituciones. Se mapeó el perímetro de la zona afectada de acuerdo con los reportes vecinales. La zona norponiente de Benito Juárez, no es toda la alcaldía de Benito Juárez, a ver si pueden tener un mapa de toda la alcaldía, y tampoco se toca la mera punta norponiente, donde están las colonias 8 de agosto y San Pedro de los Pinos. Básicamente, los reportes están en Nochebuena, Valle Norte, Valle Centro, y Mixcoac, Nonualco y otras colonias aledañas. Ahí están la concentración de los reportes que se han dado desde el primer día y hasta ahora. Esto inmediatamente motivó un análisis que se hizo de inmediato de varias fuentes. La primera fuente del Cutzamala. El Cutzamala viene desde acá, desde el poniente, y llega a la ciudad. Desemboca el agua del Cutzamala en el tanque de Santa Lucía. Este es el tanque de Santa Lucía. Y del tanque de Santa Lucía se desprenden 2 ramales. Uno va a dar a la zona afectada. Y 2, otro ramal del tanque de Santa Lucía va a dar al sur, en una zona que no está afectada, al sur de la Benito Juárez. Luego entonces, inmediatamente se hizo el análisis del tanque. Podría concluirse que difícilmente aquí hubiera una afectación, puesto que el agua que salía de aquí no estaba causando ningún efecto en la zona sur de Benito Juárez. No obstante, de todas maneras, como de aquí se deriva agua hacia la zona norte de la que estamos hablando, sí había que hacer el análisis. Entonces, se le pidió a Conagua
el análisis del Cutzamala, se hizo inmediatamente el examen del tanque de Santa Lucía y no se encontró ningún tipo de sustancia ajena. Ahora bien, habiéndose descartado que viniera un contaminante del Cutzamala, habíamos descartado la primera fuente. Luego seguimos con la segunda, Santa Lucía. Segundo eslabón, dijimos, como recordarán varios de ustedes, aquí en conferencia de prensa. Y luego nos fuimos al tercer eslabón, que son los pozos de agua de SACMEX que se encuentran en la parte norponiente de Benito Juárez, que son 3 pozos. El Rosendo Arnaiz, que es el más cercano a la zona afectada, el Miraflores y el Jardín Pombo. Se hicieron los exámenes de cada uno de estos y descartamos el tercer eslabón, pues no se encontró en los exámenes ningún elemento. Nosotros informamos que estábamos buscando el punto de afectación en otro lado. Incluso dijimos, no está en el Cutzamala, no está en el tanque Santa Lucía, no está en los 3 pozos que se encuentran en el norponiente de Benito Juárez. Por lo tanto, el punto de donde emerge la problemática reportada por los vecinos debe estar en otro lugar. No es que dijéramos que no había ninguna afectación en el agua, sino que en estos lugares, en estos 3 eslabones, no la había. Nuestra estrategia lógica era ir descartando de acuerdo a las fuentes originales, porque el agua viene del Cutzamala, llega al tanque Santa Lucía y luego se complementa con los pozos. Fuimos descartando estas fuentes. Después hicimos otros análisis que tenían que ver con las cajas de registro, que ya son mucho más ubicadas en esta parte. Nosotros le insistimos, en las reuniones yo le insistí mucho al coordinador del sistema de aguas, que viera las cajas. Incluso buscamos material videográfico para saber si alguna caja había sido afectada o intervenida. Todo eso obviamente fue llevándonos varios días de trabajo y se fueron descartando las cajas. No encontramos en las cajas algún elemento. Las cajas de las válvulas se abrieron y los registros presentaban pues aspectos de que estaban ahí sin haber sido tocados, no tenían ninguna huella, ningún olor, es decir, no tenían una afectación. Y también, bueno, como sucede cuando está algo tapado, pues tenían todavía ahí los elementos que se encuentran cuando algo permanece sin ser tocado. Esto lo fuimos haciendo a lo largo de esos días. Por lo tanto, fuimos descartando los siguientes eslabones y comentamos en conferencia de prensa que buscamos el punto en la zona norponiente y nos concentramos en una búsqueda aquí. ¿Qué hicimos entonces? Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del INVEA y del APAOT, nos fuimos a verificar. Si no son estos puntos, si no son las cajas de registro, entonces veamos las gasolinerías. Y entonces hay 3 gasolinerías importantes en esta zona y nos fuimos a la verificación de las gasolinerías. Déjenme tantito el mapa, por favor. Nos fuimos a la verificación de las gasolinerías. Gasolinerías, construcciones, establecimientos. Bueno, todo en esta parte. De hecho, SEDUBI hizo un trabajo extraordinario de manzana por manzana para ubicar establecimientos que pudieran manejar solventes, combustibles, químicos, etcétera, y también de establecimientos donde hubiera construcciones, donde pudiera haberse dado la posibilidad de algún daño en el subsuelo a la red hidráulica.
Se verificó, se encontraron en un primer lugar 65 inmuebles, luego se amplió el número hasta 78 que fueron visitados por los compañeros de SEDUBI. Es más, de paso, nos encontramos con uno que solo tiene autorización para 4 pisos y ya llevaban 6, pero ese ya es otra cosa. Se siguió haciendo la verificación de los establecimientos en la zona. Digo esto porque es importante que ustedes sepan las etapas que fuimos cubriendo. Nos fuimos sobre la base del mapeo de la aparición de los reportes. ¿Dónde aparecen los primeros reportes? En Nochebuena y Nonualco. Y luego se van dispersando. Lo cual indica que el problema empezó por aquí y luego se dispersó a esta parte de la alcaldía. Luego entonces ampliamos el radio de investigación. Entonces, si no encontramos un elemento contundente, porque las gasolineras que visitamos no reportaban algún tipo de fractura y no encontramos establecimientos que implicaran un derrame amplio de algún tipo de sustancia, nos fuimos a Álvaro Obregón. No es que tuviéramos reportes de Álvaro Obregón, es importante precisarlo. No hemos tenido ningún reporte de Álvaro Obregón y además ahorita voy a decirles una cosa importante. Pero esta zona es fronteriza y además es más alta que Benito Juárez. Si nos vamos hacia esta franja podemos estar hasta 10 metros más arriba que Benito Juárez, que es plano. Entonces, eso podría ocasionar algún tipo de escurrimiento. Por lo tanto, procedimos a la verificación, visita, investigación de otros inmuebles. Y si encontramos industrias que manejan líquidos de diverso tipo, químicos, componentes para fabricar algún tipo de plástico, etcétera. Y también analizamos el pozo. Suponiendo, observando que el problema lo teníamos aquí, comenzamos con el análisis de estos 3 pozos y como no teníamos reportes en Álvaro Obregón, los pozos de Álvaro Obregón no se verificaron en la primera etapa. Pero al hacerse el análisis del pozo de Santa Lucía, porque junto al tanque hay otro pozo, no encontramos nada, ningún elemento, ningún olor, ninguna composición, pero en el pozo de Alfonso XIII sí. Se analizaron los pozos que están en la zona, solamente en se encontraron elementos. Nosotros les dijimos hace un par de días que había indicios, eran los indicios que teníamos, y entonces se procedió a la operación correspondiente, que muchos de ustedes ya conocen, a la clausura del pozo y a la operación de la que voy a hablar ahorita más adelante, que se hizo en este pozo para su limpieza. También en esta parte, muy cerca del tanque de Santa Lucía y del pozo, no tan cerca del pozo de Alfonso XIII, sino a unos 500 metros hacia arriba, hacia el poniente, hay un ducto de Pemex. Por lo tanto, solicitamos a Pemex el análisis del ducto. Pemex, ¿qué hizo? Preparó 2 pruebas. Una prueba es una prueba que le llaman hermética, es una prueba que verifica la presión. La prueba parte de la hipótesis de que si la presión es constante, luego entonces no tenemos una fuga por donde se esté saliendo el combustible, porque eso haría variar la presión del ducto. Entonces hizo la prueba, se bloqueó el ducto, se hizo la prueba de presión y la presión se mantuvo constante en el ducto, lo cual indica en una primera prueba que no hay ninguna fisura o salida. Aquí partíamos de la idea de analizar
si tal vez habría huachicol o si por alguna otra razón se había dañado el ducto, pero no se encontró en esta primera prueba nada de eso. Todavía mañana se va a hacer otra prueba técnica con un aparato que va adentro y que va videando y fotografiando el interior del ducto para encontrar, para localizar si hay alguna fisura. Bueno, toda esta es la parte que tiene que ver con la investigación. ¿Qué es lo que hicimos? Ir descartando posibilidades, de tal forma que se fueron descartando, se fue informando, pero no quiere decir que nosotros terminamos. Las primeras pruebas, incluso que se hicieron de los primeros domicilios con reporte, fueron como unas 3 o 4 pruebas de los primeros domicilios, no presentaban ningún tipo de alteración en la composición general. Se tuvieron que hacer otras pruebas más especializadas y luego se recogieron casi 400 muestras directamente de los propios domicilios. Ahora bien, quiero señalar que esta fue una ruta. Paralelamente, si me permiten la parte de la operación, el trabajo de los compañeros, paralelamente, mientras se realizaban las verificaciones, investigaciones, visitas a establecimientos, análisis a los diversos eslabones de la llegada del agua, se hizo una labor de atención. Acudieron a los domicilios los compañeros del Sistema de Aguas, de Protección Civil, de Civiso y de Salud especialmente. ¿Qué hicieron? Ponerse a las órdenes de la gente. Se contactó a quienes habían presentado algún reporte. Se hicieron también otras visitas. En campo se pudo advertir que había domicilios donde se presentaba una queja y domicilios muy cercanos donde la gente reportaba que no tenía tal alteración. Esto nos llamó la atención, pero también se explica por el hecho de que son varias fuentes, las fuentes del agua que llegan a la zona, porque es el pozo que está en Álvaro Obregón, el pozo de Alfonso XIII, que aunque esté en Álvaro Obregón, solo abastece esa zona de Benito Juárez, nada más. Y luego también tiene sus 3 pozos esa región y también está el agua que llega directamente del tanque de Santa Lucía, es decir, la zona estuvo recibiendo también varias fuentes de agua sin ningún tipo de afectación, al mismo tiempo que recibía la del pozo de Alfonso XIII. Entonces nos encontramos con algunos domicilios con reporte y otros domicilios sin reporte, y en los domicilios con reporte había grados diferentes. De todas maneras, los compañeros fueron recogiendo muestras y nos acompañaron los de Protección Civil con un aparatito que se llama explosímetro que mide los niveles de explosividad. Básicamente en las cisternas que se encuentran tapadas y pudieran almacenar algún tipo de gas, y ahí se hicieron las pruebas en cada uno de los casos, en cientos de tomas de agua para ir midiendo. No se encontró ningún caso donde se presentara explosividad. Todos los casos dieron explosividad 0. Se hizo este análisis y al mismo tiempo hubo compañeros de la Secretaría de Salud que fueron a ver a las personas que presentaron reportes. Yo le pedí a la Secretaria de Salud que buscara a quienes habían subido reportes a las redes sociales, que decían tengo esta afectación, en fin, tengo esta irritación en la piel, en fin. Les pedí, búsquelos directamente para que les den atención. Algunos no quisieron ser contactados. Es más, en algunos casos hubo comunicación telefónica y dijeron que ellos no necesitaban el apoyo. Y otros casos sí aceptaron el apoyo, la asistencia, la visita, las recomendaciones que se hicieron. El personal de salud entonces estuvo dando estas atenciones en campo directamente en los domicilios. El personal de bienestar
y Participación Ciudadana acompañó todas estas visitas. O sea que teníamos en campo, bueno, tenemos, porque sigue la atención, hemos tenido en campo en la zona más de 400 servidores públicos de las áreas de bienestar social, sistema de agua, salud y protección civil en atención directa. Eso sin contar con el trabajo que han hecho, por otro lado, SEDUBI con otras áreas y el trabajo de atención que ha hecho la Secretaría de Gobierno en otros órdenes. Además de las visitas, se colocó un puesto de mando y en el puesto de mando garrafones de agua para que fueran tomados libremente por las personas. Es decir, la persona que quisiera llevarse un garrafón de agua podía hacerlo, la persona que quiera llevarse un garrafón de agua puede hacerlo. En alguna de estas conferencias de prensa nos preguntaron quién puede llevarse el garrafón, pues dijimos, quien pase al puesto de mando por el garrafón, pues es porque lo necesita. Entonces ahí estuvo disponible. En el puesto de mando se contactaron y atendieron a otras personas que no fueron vistas en la visita domiciliaria. Calculamos más o menos que se hicieron aproximadamente unas 2,000 visitas y aparte llegaron otras personas al puesto de mando. Entonces, tomando en cuenta las familias completas, estamos hablando de 4,000, 5,000 personas a las que se ha dado atención durante este lapso. Y quiero subrayar, vamos a seguir dando atención. Lo primero que se ha hecho es eso. Es más, antes de pasar a informar a los medios de comunicación, lo primero que hicimos fue enviar al equipo a campo. Les digo que tuvimos el reporte el domingo a las 10:30 de la noche y el lunes primero estábamos en campo atendiendo. El puesto de mando continúa ahí y se da atención. Este trabajo se ha hecho por parte del gobierno de la Ciudad de México y por parte del gobierno federal, que es el que nos ha ofrecido su apoyo o es al que hemos solicitado apoyo, fundamentalmente a Petróleos Mexicanos, que han estado colaborando de manera bastante profesional. Hoy tuvimos reunión también con ellos, anoche estuvieron con nosotros toda la noche y nos auxiliaron. Fueron a ayudarnos para extraer el agua del pozo. Entonces el pozo que se encontró afectado se limpió y a través de los tanques bomba que ellos tienen pudieron extraer el agua de ese pozo, realizando estas labores al mismo tiempo que se realizaba la verificación del ducto de Pemex que se encuentra 500 metros al poniente hacia arriba. Esto nos indica que hay una labor constante, permanente, que se ha hecho por parte del gobierno de la Ciudad de México en varios campos. Uno es el de la verificación en campo, el otro es el de la atención ciudadana, que es el que más se ha priorizado, y además estamos en las tareas internas de coordinación y atención. Para nosotros, finalmente, después de un trabajo de verificación territorial, de investigación, fue muy importante dar con un punto que es el pozo de Alfonso XIII, de donde se emanaba y dispersaba esta agua con un olor extraño. Ahora, fue cerrado y fue limpiado. Este pozo ya no surte agua a la red. Eso quiere decir que ya no está entrando a la red agua proveniente de este pozo. Evidentemente en la red, pues todavía queda agua de la que estuvo lanzando el pozo en algunos fragmentos y zonas, pero se va a ir limpiando con el agua que llega a presión de las otras fuentes sobre las que se está trabajando. No obstante, la noticia más importante es que el espacio el punto desde donde salía hacia la red algún tipo de agente o sustancia,
fue cerrado. A lo largo de este tiempo, nosotros hemos estado haciendo análisis. Hacemos unos análisis, hacemos otros análisis más especializados, hacemos otros análisis. En los laboratorios del sistema de aguas y en los laboratorios de Pemex se han ido haciendo los análisis. Una de las cosas que se buscó verificar de inmediato es si era gasolina lo que contenía el agua. Fue descartado en los análisis iniciales, tal como se comunicó, y luego fue descartado en los análisis más especializados. En todo caso, lo que se detectó fue una sustancia de la familia de los aceites y lubricantes. Y eso es lo que informamos en cuanto tuvimos dicha información, que no fue ayer, sino fue en días pasados. Se informó, esto fue lo que señalamos en días pasados, el lunes, sobre esta sustancia que pertenece a la familia de los aceites y lubricantes. Es lo que informamos en su momento. Era importante para nosotros, sobre todo por la seguridad y tranquilidad de las familias, verificar muy bien, checar muy bien si no había gasolina y si no había explosividad. Esos eran los dos puntos importantes. Ahora bien, el equipo va a seguir trabajando, se va a seguir informando a la ciudadanía, estamos en completa disposición para hacerlo. El contacto que se ha tenido con los vecinos es muy amplio. Estamos hablando de varios miles de personas con las que hemos tenido contacto en campo. Incluso quien ha pasado en estos días ha visto a nuestros compañeros visitando domicilios y trabajando en campo. Y también, por otro lado, hemos tenido la disposición para atender a quien ha tenido alguna protesta. Desde ayer que se dio un bloqueo en el Metrobús, se atendió a las personas inmediatamente. Se les propuso una mesa de trabajo. Tienen abierta la mesa de trabajo en el momento que quieran, se les dijo. Cuando ellos lo decidan, tienen las puertas abiertas para que el gobierno los atienda y pueda resolver todas sus inquietudes e interrogantes. Si no se han dado las reuniones porque no han tomado la determinación y de todas maneras hemos respetado su protesta. Lo más importante de todo es que estamos ya en otra etapa, una vez que se cerró el pozo de Alfonso XIII, y a lo largo de las próximas 2 semanas aproximadamente se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica de esta región. Reitero que vamos a seguir trabajando con la gente. Lo que más nos interesa, lo más importante, la prioridad que hemos tenido es la atención de las familias y lo hemos hecho no a distancia, sino directamente en campo con todo nuestro personal que ha tenido una disposición extraordinaria para este trabajo. Eso es lo fundamental que estamos realizando y que vamos a seguir haciendo. La información que estoy dando ahora será llevada también a domicilio por los compañeros de Participación Ciudadana y de las otras áreas que van a estar informando a la ciudadanía sobre estos temas y resolviendo diversas dudas. Por ejemplo, cuando nos preguntan si en Álvaro Obregón ha habido afectación, no, ningún domicilio de Álvaro Obregón ha tenido ningún reporte. El pozo que se encontró afectado surte agua a casas de Álvaro Obregón, no. Surte solamente en Benito Juárez, nada más. Los otros pozos que se encuentran ya fueron analizados, sí, los otros pozos fueron analizados. Nos preguntan, ¿hay gasolina en esta agua? No, no la hay. Nos preguntan, ¿riesgos de explosividad? Bueno, de acuerdo a las mediciones que se hacen con el aparato llamado explosímetro, no hay riesgos de explosividad. Este olor se va a ir,
Sí, en la medida en que el agua que se encuentra limpia va irradiando toda la red, va a ir desalojando esta sustancia. Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos realizan y estas son las respuestas que tenemos. Seguramente en los siguientes días habrá más interrogantes, habrá otros temas que abordar, hay otros temas que desarrollar. Como les decía, todavía mañana Pemex va a hacer una segunda prueba y nosotros vamos a seguir trabajando en los temas de laboratorio y vamos a seguir trabajando en los temas relacionados con la atención a la ciudadanía.